Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Igual ahí. Buenas noches. ¿Me escuchan? Si alguien me podría confirmar si se escucha, si no para ver. Perfecto, muchas gracias, Edu. Pues buenas noches a todos y a todas. Andamos por aquí nuevamente. Me presento para los que no me conocen. Soy Melissa Rivera, terapeuta, psicóloga aquí en Casa Body. Pues igual, yo siempre digo que casi soy parte del mobiliario, ¿no? Que se vienen las sillas, se vienen las mesas, la tribuna, el humo, que es el perrito, y yo, ¿no? Ya tengo la fortuna de participar en este proyecto tan bonito, pues tan grato para mí, desde que iniciamos, ¿no? Desde que inició la casa, entonces, pues súper agradecida de estar nuevamente aquí. El día de hoy, pues el tema que traemos aquí a la casa, a la comunidad Body, pues es un tema muy bonito para mí porque soy muy afortunada en ver que sí se puede, pues la recuperación es posible. Y justamente hoy les platico así eh, de manera rápida. El día de hoy uno de los pacientes me preguntaba, ¿no? Que si para mí, ¿qué participación tenía la esperanza en un proceso de recuperación? Y pues no sé, me hizo pensar, ¿no? Me hizo pensar mucho. Y yo siendo una persona ansiosa, una persona que trae ahí sus temas con la atención y la ansiedad y esas cosas, pues la esperanza para mí, pues ese como bajarle al volumen o a la intensidad de la ansiedad, ¿no? El tener esperanza en que los cambios pueden ser posibles, en tener la esperanza en que va a haber un resultado agradable, va a ser algo bueno, ¿no? Entonces es como este punto que me ayuda a mí a tener como los pies bien en la tierra, a ubicarme, a vivir más en el presente y hacer más agradable o más grato el proceso de recuperación o el proceso de vida en general, ¿no? Entonces, pues esto, este tema de la recuperación es posible, pues creo que es un tema muy de esperanza, ¿no? Muy de pues confiar, como muy de respirar profundo, ¿no? Y decir, bueno, pues ahí vamos, ¿no? Porque realmente este proceso, pues no es tan sencillo. Los procesos en sí no son tan sencillos, sí, pues tienen lo suyo, ¿no? Pero bueno, vamos a darle inicio ya que somos 27 personas las que estamos aquí, yo creo que ya es un número con el cual podemos iniciar. Antes de cualquier cosa, pues muchas gracias a todos por estar aquí presentes y acompañarnos nuevamente en la conferencia quincenal, ¿no? De aquí de la casa. Pues vamos a adentrarnos en el tema. La recuperación es posible. Y vamos a empezar con algo que para mí es como lo que tiene mucho que ver con la esperanza, ¿no? Porque pues hay como un porqué, hay como un motivo, hay como pues sí, un motivo, ¿no? Por el que estamos en este proceso. Y me gustaría empezar con esto de la adicción es una enfermedad, ¿sí? Es algo que yo constantemente les menciono. Aquí en la casa es algo que manejamos, que creemos que la adicción es una enfermedad y como tal, pues merece un tratamiento, ¿no? Como todas las enfermedades. Pero bueno, vamos a ver por qué decimos que la adicción es una enfermedad. Dice ahí, ¿no? La mayoría de las enfermedades se manifiestan a través de síntomas que son originados por un defecto en un órgano en particular, ¿sí? Entonces, está señalado ahí como pues el órgano, el defecto y el síntoma. Que esto se nos quede grabadito porque lo vamos a estar viendo.
Entonces, también decimos que la adicción es multifactorial. ¿Sí? Estas dos cosas son bien importantes, tanto que la adicción es una enfermedad como que es multifactorial. ¿Sí? Y los factores los dividí en tres, los individuales, los de entorno cercano y los de lo social, ¿no? En los individuales, ya lo he mencionado en otra conferencia, creo, y mis compañeros también lo han mencionado. En los individuales, pues entra que la edad, la genética, ¿sí? Pues creencias, todas estas cosas que nos van definiendo a nosotros como personas, ¿no? En lo individual. El entorno cercano tiene que ver con la parte principalmente familiar, que es como nuestro primer contacto con la sociedad. Después con las personas que son nuestros pares, como nuestros amigos, ¿sí? Personas que son nuestros iguales, ¿no? Y después esta parte del entorno laboral o académico. Ese es como el entorno cercano. Y el social tiene que ver con todo lo cultural. Pues el país en el que creces, la ciudad en la que creces, la colonia, el fraccionamiento en el que creces, las costumbres que existen en el lugar en el que creciste, ¿sí? No sé, el tipo de música, todas estas cosas, eso es lo social, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, no, en México y en muchos, pues yo creo que muchos países, pues el alcohol es algo que está súper normalizado y pues bien legal. Y es muy común, por ejemplo, que, no sé, adolescentes de 13 años estén consumiendo alcohol. ¿Por qué? Porque cada vez se ha ido normalizando más a nivel social, ¿no? No sé, pienso en las personas de Jalisco, ¿no? A lo mejor esta onda del tequila, por ejemplo, en Ensenada, nosotros venimos de Ensenada, esta parte a mucha cerveza artesanal, los vinos, la ruta del vino, todo esto es cultural, ¿no? Todo esto es lo social que nos va acercando como a, pues no sé, ciertos usos y costumbres, ¿no? Entonces, la adicción es multifactorial y los factores son individuales, el entorno cercano y lo social. Espero que vaya quedando claro hasta aquí. Pero ahora, y esto ya lo he mencionado también en otras ocasiones, pero quise traerlo, ¿no? Una vez que estos factores interactúan, ¿sí? De tal manera, y ahí lo dice, ¿no? Que se configura un patrón tendiente a un uso o a un abuso de drogas, ahí es cuando se empieza a generar un daño. Piensen en esto, no sé, un individuo que tiene herencia genética de alcoholismo, que en este momento se encuentra en la adolescencia, ¿sí? Que, pues no sé, hay situaciones problemáticas en casa o situaciones de conflicto en casa y que sus amigos, sus pares, pues tienden a normalizar y a consumir el alcohol, ¿sí? Son estos tres tipos de factores que empiezan a interactuar, ¿sí? Y empieza a haber el uso del alcohol, en este ejemplo que les acabo de poner, ¿no? Y empieza a usarlo, ¿sí? Empieza a tomar de manera ocasional, pues no sé, yo a veces me voy a balconear, ¿no? Les platicaba, a veces les platico a los pacientes que cuando era adolescente, a mí me tocó que a veces nos salíamos temprano de la escuela y nos íbamos a la casa de un compañero que estaba cerca de la secundaria. Y ahí nos poníamos a abrir latas de cerveza y pues a tomárnoslas, ¿no? Bien calientes las cervezas. Pero ahí andábamos haciendo la mañosada, ¿no? 13, 14 años, ¿sí? En un lugar en donde pues había acceso al alcohol con mis compañeros, ¿sí? Y a lo mejor en ese momento pues mi familia pues no estaba ahí al pendiente porque creían que yo estaba en la escuela, ¿no? Una serie de factores que empezaron, que interactuaron, vaya, y que empecé yo a usar el alcohol, ¿no? Empecé a consumirlo. No pasé al abuso, ¿sí? Pero hay gente que sí pasa al abuso, ¿no? Que se vuelve más
ya no es tan ocasional, sino ya a lo mejor de manera más repetitiva, ¿no? Entonces, cuando empezamos a consumir o se empieza a consumir, empieza el uso, empieza el abuso, ¿sí? Y esto hace que a nivel cerebral, y lo he mencionado muchas veces, las personas que me conocen, yo creo que ya han de estar bien cansadas de que les esté diciendo que a nivel cerebral pasan cosas, ¿no? Entonces, empieza a haber ahí en la comunicación entre neuronas y ciertas partes de nuestro cerebro, pues empieza a verse alterado, ¿no? Porque estamos agregando una sustancia pues, que nos ocasiona algo, un movimiento, y empieza a haber distorsiones, ¿no? Entonces, se empieza a ver afectada pues la recompensa, el placer, la memoria, la toma de decisiones, empieza a verse alterado mientras yo uso, no solo uso, sino empiezo a hacer abuso de la droga o la sustancia. Y bueno, aquí está esto, ¿no? El consumo activo, el uso, el abuso, y después del abuso viene la dependencia, ¿no? Y quiero que piensen en esto. Es muy común que muchas personas empiecen a hacer uso de la sustancia, ¿sí? En experimentar, el probar socialmente, etcétera. Pero recuerden la parte de lo multifactorial, ¿sí? Hay factores que interactúan y que a lo mejor me llevan a hacer un abuso de la sustancia, ¿sí? Porque hay que destacar o recalcar que las sustancias adictivas o las drogas, el alcohol, pues están hechos pues de manera recreativa, ¿no? Nos generan placer, nos generan satisfacción. Entonces, pues es algo que afecta nuestro sistema de recompensa, ¿sí? Y dice, esto se siente bien, esto me gusta, entonces empiezo a hacer abuso de la sustancia. Y del abuso, pues viene la dependencia, ¿no? Ahora, hay que también recalcar que la dependencia no nada más se vuelve física, sino también psicológica, ¿no? Mi cerebro, mi cuerpo me lo pide, pero también mis creencias, mis pensamientos y mis emociones, ¿no? Entonces, pues finalmente las personas que desarrollan una adicción, pues generan una dependencia de manera física y de manera psicológica. ¿Sí? Ahora, volviendo a esta parte de la enfermedad de la adicción, decíamos hace ratito que cuando se desarrolla, cuando hay una enfermedad, pues existe un órgano y existe un defecto en el órgano que genera síntomas. Entonces, en la enfermedad de la adicción, el órgano, pues es el cerebro. Así como, es que no sé exactamente qué enfermedades, ¿no? Pero cualquier enfermedad te afecta un órgano, ¿no? Y genera un defecto. Piensen en la diabetes, piensen en la insulina, empieza a haber un defecto y ese defecto nos genera síntomas. Entonces, en la enfermedad de la adicción, el órgano es el cerebro, el defecto es la disfunción hedónica y motivacional inducida. Esto quiere decir que hay disfunción en el placer y en la motivación. Y eso a nivel órgano, ¿no? A nivel química cerebral, ¿sí? Entonces, hay un defecto en esto que regula mi placer y mi motivación, y entonces empiezo a tener síntomas. Los síntomas son el consumo y la impulsividad, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entre otros, hay más síntomas. No sé si va quedando claro hasta aquí, estoy viendo los comentarios, igual. Si alguien tiene dudas, pues vaya poniéndola para irlas contestando al ratito, ¿no? No me voy a adentrar mucho en todo esto de la química cerebral porque pues igual no soy experta en eso, tengo información, pero igual creo que es un tema muy amplio y muy sabroso también, pero creo que queda para otra conferencia, ¿no? Entonces, hay que tener claro esto, la adicción es una enfermedad porque está afectando a un órgano que es el cerebro, ¿sí? Está generando un defecto que es un defecto en el placer y en la motivación y esto al mismo tiempo me genera síntomas de consumo, impulsividad, ingobernabilidad, etcétera, etcétera.
¿Vamos bien hasta aquí? Yo espero que sí. En resumen, ¿sí? Cuando ingerimos una droga, nuestro cerebro libera una gran cantidad de neuronas que van al centro del placer, área que asume la droga, que es algo importante para sobrevivir y por lo tanto la pone en el número 1 de la lista de prioridades para la supervivencia. Ojo, el cerebro ahora sí que tiene unos mecanismos de supervivencia, ¿no? Esos mecanismos de supervivencia son comer, matar y la parte del sexo, ¿no? Estos 3 puntos son los que nos mantienen vivos y, pues, nos han traído hasta el día de hoy, ¿no? A estar aquí en la humanidad, ¿no? Entonces, el ser humano o los seres humanos, mientras coman y mientras se pongan a salvo, ya no es necesario matar, si antes sí era necesario matar, hoy no es necesario, y pues esta parte de la reproducción, ¿no? Para seguir, pues, teniendo más especie, ¿no? Que la especie continúe, ¿sí? Sin embargo, el cerebro una vez que consume la sustancia, pues esta parte del placer, esta parte del sobrevivir, del se siente bien, de necesito esto, adquiere o interpreta, nosotros le ponemos que la droga, ¿no? Pero el cerebro interpreta que esto que me estás dando me ayuda a sentirme bien y me ayuda a la supervivencia. Entonces lo pone en la lista y no lo pone en cuarto lugar, lo pone en primer lugar. Entonces el cerebro empieza a necesitar la droga, comer, matar y el sexo, ¿no? Por decirlo así. Obviamente no es como que vas a andar matando o vas a andar teniendo sexo, sino lo asocia con la supervivencia, ¿no? Entonces, el cerebro necesita droga para sobrevivir. Espero que vaya quedando claro, ¿sí? Decíamos de la dependencia. La dependencia es física y psicológica, ¿sí? Una vez que el cerebro, como lo poníamos acá, agrega o integra la droga como un síntoma de sobrevivencia o un mecanismo de supervivencia, ¿sí? Generamos esta dependencia. Obviamente el cerebro no quiere que le quiten esta sustancia que lo hace sentir pues seguro, lo hace sentir a salvo, lo hace sentir que va a continuar vivo, ¿no? ¿Sí? Entonces generamos esta dependencia física y una dependencia psicológica, perdón. La dependencia física es cuando nuestro cuerpo o nuestro organismo ¿sí? Necesita la presencia de la droga, ¿no? ¿Sí? Necesita que continúe la presencia de la droga y que esté en nuestra sangre y que esté en todo nuestro cuerpo físico, ¿no? ¿Sí? Y igual más adelantito lo voy a mencionar, pero pues la dependencia física es como la más, o la desintoxicación física es la más rápida, digámoslo así, pues es la forma, es lo que nos desintoxicamos, pero el cuerpo físico, ¿no? Y luego está la dependencia psicológica. Este es un estado mental de obsesión, ¿sí? Se traduce en estar piense y estar deseando la sustancia la sustancia o el estímulo, sí, o la adicción que tengamos, ¿no? Esto para experimentar placer. Acuérdense que dejamos de sentir placer, entonces necesito esta sustancia para yo sentir placer y al mismo tiempo para evadir evadir todo lo que se sienta desagradable, ¿sí? Entonces, acuérdense, dependencia física, dependencia psicológica. Una vez que ya estamos en ese punto de la dependencia, aquí viene esta, que se me hace bien maravilloso la forma en la que el cerebro funciona. Y yo siempre les comento a los pacientes aquí, ¿no? Que el cerebro es bien inteligente, pero también de repente es bien tontín, ¿no? Por decirlo así. Porque pues simplemente son o recibe estímulos y hay interpretaciones, ¿no? Pero no, como quien dice, no separa lo que es bueno o lo que es malo, ¿no? Entonces viene este concepto de congelamiento emocional, ¿sí? Y esta pues es una disminución
progresiva de todo lo que sentimos, ¿no? Dejamos de sentir empatía, dejamos de sentir tristeza, dejamos de sentir arrepentimiento, remordimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi cerebro, esto es muy chistoso porque es como un mecanismo para seguir consumiendo esta sustancia que me hace sentir que voy a sobrevivir, ¿sí? Me congela las emociones, dejo de sentir emociones y entonces vuelvo a consumir. Porque si tuviéramos las emociones activas, o sea, si no estuvieran congeladas, pues yo persona con adicción, tendría remordimiento, me arrepentiría, me sentiría mal, entonces dejaría de hacerlo porque se siente desagradable y eso no se siente seguro, ¿sí? Pero entonces el cerebro, como no identifica si es bueno o malo, sino simplemente esto se siente agradable y esto me va a mantener vivo, pues congela las emociones y entonces lo que hace es seguir consumiendo, ¿no? O necesitando. Ya en este punto, ya estamos hablando de una dependencia, estamos hablando de que ya pasamos por el uso, por el abuso y ahora estamos en esta parte de la dependencia física y psicológica, una dependencia que nos congela las emociones, no sentimos ni empatía, ni remordimiento, ni nada. ¿Sí? En este punto, pues yo, persona con adicción, me empiezo a alejar pues de mis seres queridos, de mis redes de apoyo, ¿sí? No sé, mis amigos, mi trabajo, empiezo a tener conflictos ya a nivel social o pues sí, en mis interacciones, etcétera, etcétera, ¿no? En este punto, el proceso adictivo ya no solamente es personal, ya no nada más es de la persona que tiene la enfermedad, sino que también pues ya afecta a las demás personas. Ojo, una cosa es yo, persona con adicción, tengo mi congelamiento emocional, si no siento nada, pero al mismo tiempo, pues empiezo a afectar a otras personas, ¿no? Empiezo a afectar a mis redes de apoyo. Mi familia empieza a preocuparse, mi familia empieza a verme, mi familia empieza a sentir ansiedad, depresión, se preocupan, ¿sí? No duermen, ¿sí? Y empiezan a desarrollar también esta coadicción, ¿no? Yo he escuchado a familias que justo dicen, ¿no? O sea, así, si mi hijo andaba con ojerotas, pues yo también andaba ojerosa, ¿no? ¿Por qué? Porque me quedaba a esperar, sí, me quedaba preocupada, y esperar a ver si llegaba, a ver si respiraba, a ver, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cosas empiezan, pues, a afectarnos o a afectar a la familia, ¿no? Ya estamos en el punto de la dependencia. Ahora, cuando hay dependencia, hay que recordar, pues está la parte de que las emociones están congeladas, ¿sí? Entonces, el cerebro lo que quiere es seguir consumiendo, el cuerpo quiere seguir consumiendo. Yo, persona con adicción, tengo una dependencia física, no solamente psicológica, física. Entonces, voy a hacer lo necesario para conseguir más sustancia que me haga sentir que voy a sobrevivir y que voy a estar vivo, ¿sí? Y aquí es el punto en donde empiezan a manifestarse estas conductas, las mentiras, la manipulación, el chantaje emocional, ¿sí? Entonces, muchos han experimentado estas situaciones, ¿no? Empiezan a mentir, pues, para conseguir sustancia, empiezan a mentir, empiezan a ocultar, empiezan a manipular. Y si la mentira y la manipulación no es suficiente, viene el chantaje emocional, ¿no? Empiezan a culpar a la familia, sí, empiezan a decir, tú no me quieres, no me crees, eres malo, etcétera, etcétera. Y aquí es donde se empieza a producir el fenómeno de la codependencia. La codependencia que no todos los familiares lo desarrollan, pero sí muchos, la mayoría. Personas que a lo mejor son más susceptibles emocionalmente, ¿sí? Que a lo mejor tengan un vínculo más cercano con la persona que tiene la adicción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se genera la codependencia y entonces esta codependencia empieza a proteger, empieza a cuidar, empieza a controlar casi casi para que la otra persona o la persona con adicción no se haga daño, no esté mal, ¿no?
Y entonces es un ciclo, porque la codependencia, pues no fomenta, ¿no? Pero refuerza estas mentiras, esta manipulación, este chantaje, y al mismo tiempo, este chantaje emocional, pues también genera ahí la parte de la codependencia. Y es un ciclo sin fin. Nos enfermamos todos, ¿no? No nada más la persona que tiene adicción, sino también la familia se enferma. Y es muy, muy difícil salir de ahí. Sí, seguramente algunas personas, algunos de ustedes, a lo mejor se sienten ahí, ¿no? Bien atrapados en esta situación de estos chantajes, esta manipulación, todas estas mentiras, el ocultar información, el distorsionar, etcétera, etcétera. Y todo es desde el amor, ¿no? El que esta parte de la codependencia, yo entiendo que sí, la emoción tiene mucho que ver con el amor y la forma a lo mejor inadecuada en la que expresamos el amor, ¿no? Y yo lo he visto con familias, de hecho le he comentado a alguno de los pacientes, ¿no? Como no quieres que sea tu familiar una persona codependiente si está viendo que te estás muriendo, ¿no? No estoy diciendo que esté bien, ¿sí? Estoy diciendo que muchas veces se justifica o es el motivo por el cual esta codependencia es bien fuerte o está bien arraigada, ¿no? Eh, pues entonces, también se ha dado el caso de personas que pierden o que han perdido a un ser querido a partir de las sustancias o de cualquier adicción y que está este miedo, este terror a que su hijo, su esposo, su hermana o lo que sea, pues les pase algo, ¿no? Porque la enfermedad de la adicción, pues es algo que finalmente te enferma, pues, y te puede llevar a la muerte, ¿no? Ese es el fin, pues. Entonces, les voy a poner unos ejemplos que seguramente algunos de ustedes ya los han escuchado o muy similares de estos chantajes emocionales. Dice ese punto número 1, ¿no? No puedes decirme que no sabiendo todo lo que yo he, que no sabiendo todo lo que yo he hecho por ti. Si yo me siento mal ahora es por lo que tú me haces, por tu comportamiento, por dejarme solo, por dejarme sola o por no dejarme vivir, ¿no? No sé cómo lo haces, no sé cómo lo haces, pero siempre me hace sentir mal, ¿no? Es evidente que yo no te importo, ni me quieres, por eso prefieres salir con tus amistades en vez de conmigo, o por eso prefieres a mi hermano, o por eso prefieres a tu otra hija, etcétera, etcétera. Si no fuera necesario, no te lo pediría, etcétera, etcétera. Ustedes han de tener más ejemplos, ¿sí? O porque los emiten o porque los reciben, ¿no? Estos chantajes emocionales. Y es muy difícil de repente no caer en ellos, ¿no? Cuando se empieza a experimentar, pues lo que decíamos hace rato, culpa, ¿sí? Este remordimiento, todas estas emociones que son desagradables y que no nos gusta sentirlos, pues es muy difícil pues no caer en ese chantaje emocional cuando me genera una emoción desagradable a mí y al mismo tiempo estoy viendo a mi ser querido o a una persona cercana, pues autodestruirse por esta enfermedad, ¿no? Ahora, este punto es bien importante, ¿no? El quieren pero no pueden. Muchas veces, y lo decíamos hace rato, ¿no? La familia empieza a estar bien afectada o las personas cercanas empiezan a estar bien afectadas. Y claro que hay estos momentos de lucidez, digámoslo así, ¿no? En la persona con adicción. Y hay intentos, hay gente intentando dejar de consumir, ¿sí? Pero no es tan fácil porque hay que tener claro que se desarrolló una dependencia física y una dependencia psicológica, ¿sí? Eh, pues no sé, es el caso de esta persona que dice, ¿sabes qué? Estoy súper en depresión, estoy súper mal, no puede ser posible que me haga bolita en mi cama y que no salga a la vida, entonces pues es momento de cambiar, ¿no? ¿Sí? Y decide, ¿no? Decide, voy a dejar de consumir alcohol, voy a dejar de consumir marihuana, voy a dejar de consumir estas sustancias que no me están permitiendo vivir, ¿no? Lo deciden, lo decide esta persona y hace lo necesario, aparentemente lo necesario, y empieza a vivir esta abstinencia.
retira el consumo de sustancia. Dicen por ahí que lo más sencillo, no quiere decir que sea sencillo, pero lo más sencillo de un proceso, pues, es dejar de consumir. El mantenerse es donde viene la dificultad, ¿no? Entonces, pues, lo intentan, ¿no? Y se avienta la primera semana, ¿sí? Y se avienta la segunda semana, y se avienta la tercera semana, y algo pasa multifactorial, ¿sí? Que vuelve a consumir, ¿sí? El cuerpo se lo pide, el cerebro se lo pide, sus pensamientos, sus creencias, el, el exterior, la sociedad se lo pide, ¿sí? Entonces, quieren, pero no pueden. Y esta frasecita o esta oración me gustó. Dice, primero consumen para ser feliz, luego no pueden ser feliz si no consumen y finalmente consumen pese a su infelicidad. Eso es perder la libertad. Y seguramente algunas personas que estén en la situación o que tengan la enfermedad de la adicción, pues les va pues a mover o a vibrar esta frase, ¿no? Porque nadie, sí, yo no he conocido a alguien que haya empezado a consumir para destruir su vida, ¿no? Destruir su vida física, su vida emocional, su vida social, destruir a su familia. Sí, no consumen para eso, ¿no? Consumen para sentirse feliz, consumen para sentirse mejor, para divertirse. Pero lo que hemos dicho, pues se desarrolla una enfermedad, se empieza a generar un defecto en el órgano, en el cerebro. Entonces, pues no puedo dejar de consumir porque si no, no soy feliz, ¿sí? Y al final no es suficiente, empieza a haber consecuencias, empieza a afectarme físicamente, mentalmente, socialmente y empiezo a ser infeliz. La sustancia ya no es suficiente para hacerme sentir placer, hacerme sentir bienestar. Y entonces, pese a que o hay infelicidad, pues sigue el consumo porque ya hay una adicción, ya hay una dependencia, ¿sí? Y finalmente, pues eso es perder la libertad. Entonces, pues quieren, pero no pueden realmente, porque no es nada más una simple decisión, ¿no? Ahora, esto, se habla de un fondo de sufrimiento y lo puse así en grande, ¿no? Siempre puede ser más profundo, ¿sí? Antes de pedir ayuda, antes de, pues no sé, de un internamiento, de un proceso, sí, se habla de este fondo, ¿no? Esto que me hizo recapacitar, me hizo pensar y me hizo darme cuenta, o a lo mejor no recapacitar, pero sí darme cuenta, pues de que no está tan divertido, ni está tan padre, ni tan feliz, sí, la vida o lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, se habla de que cuando la persona que tiene la enfermedad toca un fondo, pues es cuando pide ayuda. Pero existe algo pues bien, y lo voy a decir porque y con pues el juicio a la palabra, ¿no? Para mí es bien triste que muchas veces como familia no dejamos, ¿sí? Que la persona toque un fondo. Y justo por lo que decíamos hace rato, ¿no? Esta parte del chantaje emocional, esta parte del desarrollar la codependencia, de ver que tu familiar está cada vez más afectado, pues lo que queremos o lo que hacemos como familia, pues es proteger, cuidar, salvar, rescatar, ¿no? Entonces, de repente me pasa, ¿no? Aquí con las familias, me topo con estas familias, sí, o bueno, con estos pacientes que dicen, yo pues estoy en este proceso o estoy vivo porque mi familia me ha rescatado y se entiende. El detalle es que a nivel conciencia no, para ellos no se ha generado algo que les duela y que sea suficiente o que sea este fondo para decir, ok, ahora sí, ya voy a buscar el tratamiento para mi enfermedad, ¿no? O voy a tratar de recuperarme, ¿no? Entonces, muchas veces dentro de la institución sigue sucediendo eso, ¿no? Que la familia sigue rescatando, sigue resolviendo, sigue
todo solucionando, apapachando, cuidando, no diciendo cosas, no diciendo comentarios para que no se sientan mal, para que no les duela, para que, etcétera, etcétera. Y ahí no estamos permitiendo como familia que nuestra persona o nuestro familiar enfermo pues toque este fondo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta la frasecita anterior, pues. Primero consumen para ser feliz, luego no pueden ser felices si no consumen y finalmente consumen pese a su infelicidad, porque hay una dependencia, porque el cerebro dice, necesitas consumir droga para sobrevivir. Sí, ahora, de manera paralela, mientras mi cerebro me dice, necesitas consumir sustancia para sobrevivir y mientras yo quiero, pero no puedo, etcétera, pues al final estoy teniendo conductas autodestructivas y conductas que destruyen afuera. Sí, empieza, ya lo hemos visto en otras conferencias, el dragón de las dos cabezas, ¿no? Se desarrolla esta parte de la sustancia y la parte de la neurosis, la parte de la ingobernabilidad, la parte de estas conductas adictivas, ¿no? Conductas que tienen que ver con la adicción. Sí, pues no sé, ustedes seguramente lo tendrán o lo habrán vivido de manera cercana, ¿no? Yo he escuchado o he platicado con pacientes que dicen, no, pues yo no robaba, ¿no? Y ya le digo, ¿por qué no robabas, no? Y dice, no, o sea, porque no tenía la necesidad de robar, porque en mi casa me daban dinero. Y si no me daban dinero, pues vendía algo de mi casa. Y digo, entonces sí robabas, ¿no? O sea, si agarrabas algo de tu casa, que a lo mejor no era tuyo necesariamente. Bueno, pero no afuera, pues, ¿sí? Entonces son esas conductas que de repente las empezamos a normalizar y que se queden aquí dentro de casa, pero finalmente son esas conductas pues adictivas, ¿no? Esas conductas de una persona que tiene una adicción. Hay que tener en cuenta que el cerebro pues es ahora sí que el centro de mando de todas nuestras conductas y todo nuestro existir, ¿no? Entonces, decíamos al inicio que afectaba tanto en la parte del placer como en la parte de la motivación, ¿no? Y también y se decía que uno de los síntomas eran los impulsos, ¿no? Hay que tener en cuenta que en nuestro cerebro, pues, no sé, en la parte frontal está esta parte de los impulsos y la toma de decisiones. Entonces, si la sustancia afecta a mi cerebro y afecta a mi parte frontal, pues yo voy a estar tomando decisiones impulsivas, ¿no? Que al final me van a meter en el bucle de seguir tomando la decisión de consumir sustancia. Entonces, empiezo o tomo estas decisiones impulsivas y empiezo a tener conductas pues sin pensarlas, sin revisar, sin analizar, solamente accionando, buscando placer, buscando que me dé satisfacción de manera inmediata. ¿Por qué? Porque mi cerebro está afectado y ya no puedo sentir placer de manera natural, ya no siento motivación de manera natural, entonces necesito eh, continuar porque si no, la señal que le mando al cerebro es, pues, no a morir, pues, porque no estoy consumiendo la droga, ¿sí? Entonces, decíamos del el fondo de sufrimiento, que siempre puede ser más profundo. He puesto este ejemplo y a lo mejor les va a sonar, es es muy curioso porque es un ejemplo que yo leí y que es sabido de algunas familias que han vivido esta situación, ¿no? Entonces, de repente me comentan, la familia, ¿estás hablando de mí? Le digo, no estoy hablando de ti, pero casualmente o casualmente, pues es una situación que muchas personas que están en esta, pues en este proceso, pues lo han vivido, ¿no? Entonces, es este ejemplo. Llega el hijo, ¿sí? Con el carro destruido, ¿sí? Y lo que se hace es decir, ay, no, llegó con el carro destruido, pero está vivo, qué bueno, ¿sí? Pero el chavo necesita un coche para ir a la escuela, entonces pues se le tiene que arreglar el coche o se le tiene que comprar un coche nuevo para que la persona vaya a la escuela, porque si no se hunde más. Entonces, pues lo que hace la familia es comprarle el coche o arreglarle el coche y finalmente el chavo pues no tuvo ninguna consecuencia. ¿Qué mensaje se le está dando?
puedes volver a llegar con el carro destruido, súper drogado, pero vivo, ¿no? Sí, y vas a tener nuevamente un coche. Entonces no hubo una consecuencia, no hubo un tocar fondo, sí, no pasó nada, todo siguió igual, a lo mejor hasta un coche nuevo tienen, ¿no? Esa es una forma en la que la familia participa para que la persona con adicción pues no toque fondo, ¿sí? Em, y así muchos ejemplos, ¿no? Ahora, es bien importante y es necesario tomar acción como familiar, como persona cercana y cerrar la puerta al adicto para que de esta forma se pueda provocar el ansiado toque de fondo, ¿sí? Y de repente hay gente que dice, no, pues no, ¿cómo le voy a cerrar la puerta, no? Se va a morir, ¿cómo lo voy a dejar? Sí, se va a morir. Y entonces continuamos en esta dinámica, ¿no? Em, y tristemente, pues la enfermedad se sigue cocinando, sigue avanzando y como familias nos seguimos enfermando y como persona con una adicción nos seguimos enfermando justo por este miedo a que pues la otra persona se muera o a que pase algo mayor y entonces seguir salvando, ¿no? Y aquí es donde yo les digo a las familias, trabaja con ellos, les digo, trabaja con lo que sientes, ¿no? Trabaja con la emoción que te genera el, pues, no ver a tu familiar a lo mejor, ¿no? O trabaja con la culpa que sientes, ¿no? Por haberlo internado, o sea, como estas cosas, pues es bien necesario que uno empiece a revisar las emociones que siente y por qué sigue participando en esta dinámica de dependencia-codependencia, ¿no? Ahora, eh, cuando dejamos que nuestro familiar toque fondo, pues es un acto de amor en realidad. Es un acto en donde le estamos dando la oportunidad a la persona con adicción, pues de que se haga responsable de sí mismo, ¿no? O de sí misma. Y eso es un acto de amor, ¿sí? De un amor responsable. Nosotros aquí hablamos del amor adulto, ¿no? De sí te voy a acompañar, sí te puedes recargar en mí, pero no te voy a resolver, no te voy a salvar, ¿no? Y enfrenta las consecuencias. Entonces, de repente, nosotros aquí nos topamos con pacientes que, pues, que ingresan a la casa y que justo cuando ingresan a la casa o cuando pasa la desintoxicación, pues ya quieren resolver todo lo de afuera, ¿no? ¿Sí? Ya quieren solucionar y solucionar y solucionar, ¿no? No quieren ver la consecuencia llegar. Y cuando les llega la consecuencia, y la consecuencia no me estoy refiriendo a castigo, ¿no? Sino, pues, si tú haces algo, hay una consecuencia. Lo que hagas tiene un resultado. Entonces, cuando la consecuencia no es agradable, les duele muchísimo realmente. Y, hay un dolor, hay una angustia, hay una ansiedad, hay un malestar, ¿no? Y culpa y etcétera. A lo que voy con esto es que no están acostumbrados las personas con adicción, no están acostumbrados a hacerse responsables ni a tener consecuencias. Y la familia y las personas cercanas o el entorno cercano tienen mucha participación en esto, ¿no? Entonces, pues se los dejo ahí para que lo revisen y se revisen a ustedes mismos, ¿no? Ahora, una vez que supongamos que les dejamos que toquen fondo, le damos la oportunidad de que ellos pidan ayuda y que aquí me voy a detener poquito, porque no necesariamente el pedir ayuda es ayúdame, ¿no? Sino a veces con los propios actos, ¿no? Intentos de suicidio, ¿sí? Sobredosis, este, no sé, consumir delante de la familia. Estas cosas, pues son esos gritos o el pedir ayuda de esa forma, ¿no? Que a veces no los dejamos que lo verbalicen porque pues estamos protege y protege y protege y salvando y solucionando todo, que no les damos la oportunidad de que ellos pidan ayuda de manera verbal o literal, ¿no?
pero sí con sus actos, sí con pues sí, con sus comportamientos empiezan a pedir ayuda. Perdón. Entonces, una vez que llegamos a este punto, ¿sí? Se sugiere o viene esa parte del proceso de rehabilitación, ¿no? Pues esta es como una segunda parte pues que la recuperación es posible. Ahora, lo dividí o lo separé como en etapas, ¿no? Y ahorita empezamos con la inicial. No son etapas, ay, perdón, no son etapas que necesariamente o que viven, ¿cómo lo digo? No son las etapas o fases de aquí de Casa Body, son las etapas de un proceso de recuperación en el lugar que sea, ¿ok? Y en la etapa inicial es la parte de la adaptación, número 1, la parte de la culpa y número 3, el síndrome de abstinencia. Cuando se integran o cuando llegan los pacientes, inicia el proceso de adaptación, ¿sí? Pues es un lugar nuevo, ¿sí? Es un lugar pues, que no es su casa para la persona o el paciente, ¿no? Es un lugar que no es su casa, son nuevas reglas, una estructura diferente, una cama diferente, personas que nunca habías visto en tu vida a lo mejor, etcétera, etcétera. Y esto es tanto para los pacientes como para la familia también. Esta adaptación, ¿no? Pues no sé, si tu familia, si tú o ustedes viven en, no sé, Guadalajara, en Nayarit, no sé, en donde vivan, pues es el empezar a adaptarse también a esta nueva rutina, a integrar a lo mejor la terapia, a integrar el grupo de Al-Anon, el grupo de Nar-Anon, o sea, todas estas nuevas experiencias, igual conocer nueva gente, el no ver a tu hijo, ¿sí? Y en esta parte de la adaptación, pues viene esta tranquilidad o esta paz porque sabes en dónde está tu familiar, pero al mismo tiempo es esta inquietud porque pues está en un lugar extraño, un lugar que no conoces, ¿sí? Luego la fama que se cargan los centros de rehabilitación o las clínicas también, ¿sí? Entonces, es un proceso de adaptación. Y voy a hablar también por los pacientes, ¿no? Se adaptan rápidamente, ¿no? Ya están, como decimos, están cotorreando, están platicando, se llevan bien y mucho tiene que ver la comunidad también, ¿sí? La comunidad les da la bienvenida, se habla mucho de que el nuevo es el más importante, ¿no? Entonces, pues se le da la bienvenida, se integra, participación, entrevistas, etcétera. Y ese es el proceso de adaptación. Y en el proceso de adaptación, pues también está la parte de la desintoxicación. El cuerpo empieza a vivir cambios, la mente empieza a vivir cambios, etcétera, etcétera. Después, al tiempecito, a los días, eso es como una semana, que se adaptan, viene ese sentimiento de culpa, ¿sí? Todo lo que le hice a mi familia, ¿sí? Cuánto están gastando, por qué me trajeron porque hice tal cosa, sí, tanto daño, empujé, le pegué, le grité, etcétera, etcétera. Y viene el sentimiento de culpa a todo lo que da. También hay un sentimiento de culpa por parte de la familia, ¿no? La familia también dice, ay, ¿por qué lo ingresé a un centro de rehabilitación? Porque si no me lo pidió, se va a enojar conmigo, va a estar resentido, etcétera, etcétera. Y eso es parte del proceso, es parte de la etapa inicial. El síndrome de abstinencia, un síndrome de abstinencia físico que se dura, no sé, aproximadamente 15 días, porque aunque se quiten los síntomas, a lo mejor de manera inmediata, el dolor de cuerpo, hueso, etcétera, pues también mi cerebro está intoxicado y necesita la sustancia, ¿no? Entonces empiezo a experimentar pues esta abstinencia, este malestar físico. Y entonces recordando el ejemplo que les había comentado de una persona que se mantuvo limpio 3 semanas, etcétera, pues viene este síndrome de abstinencia físico, ¿no? Mi cuerpo me empieza a pedir, pues,
me adapto, también me adapto a lo que estoy viviendo, a no consumir sustancias, etcétera. Siento culpa, me siento mal. Está muy helado por acá. Y al mismo tiempo mi cuerpo empieza a vivir esta abstinencia, ¿no? O sea, de estarlo teniendo constantemente, y lo decíamos al inicio también, esta dependencia física en la que mi cuerpo pide, ¿no? O mi sangre pide que esté ahí, ¿no? Que esté dentro del cuerpo, dentro del cerebro. Entonces el cuerpo empieza a pedirlo físicamente. Y también está este síndrome de abstinencia psicológico. Sí, pues todas estas creencias, todos estos pensamientos, todas estas emociones, sí, me empiezo a sentir triste, me empiezo a sentir enojado, empiezo a sentir inquietud, impaciencia, todas estas cosas que no son agradables y que las empiezo a vivir, porque de haber estado con un congelamiento emocional, pues me empiezo a descongelar emocionalmente, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues todo lo que no sentía, pues empiezo a sentirlo, ¿sí? Y es esta parte de la abstinencia. Eso en la etapa inicial. Luego viene la etapa de creación y fortalecimiento de conciencia de enfermedad, motivación al cambio, ¿sí? Esta es otra etapa, digamos que es como la etapa del enamoramiento, ¿no? Me empiezo a dar cuenta, a lo mejor ya me dieron más herramientas para trabajar con la culpa, sí, pues ya no estoy a lo mejor abstemio físicamente, sí, ya me ayudan a generar herramientas para gestionar mis emociones, etcétera, etcétera. Me hablan de los pasos, los entiendo, aparentemente, le encuentro sentido. Yo me he topado con pacientes que dicen, es que estaba leyendo el texto básico y me encontré en todo lo que leí, ¿no? Ahí estaba yo y estaban hablando de mí. Y sí es cierto, porque esa es la enfermedad, ¿no? Misma enfermedad, diferentes escenarios, diferentes contextos, pero es la misma enfermedad, ¿sí? Entonces empieza a haber un cambio, ¿sí? Me empiezo a sentir motivado, empiezo a querer estar diferente, empiezo a querer cambio en mi vida, quiero retomar la escuela, quiero retomar el trabajo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces veo todo esto y realmente como persona con la enfermedad, pues lo siento, ¿no? O sea, yo, persona con adicción, siento todo esto, estoy muy motivado, tengo muchas ganas de retomar, de rehacer, etcétera, etcétera. No quiere decir que no lo sienta. Ahora, aquí en contraparte, ¿sí? Es la parte del autoengaño, ¿sí? Yo puedo estar sintiendo todo esto, yo puedo estar diciendo, sí quiero salir adelante, sí quiero hacer las cosas bien, sí me veo en el libro, sí quiero retomar a mi familia, quiero reconciliarme, y todo eso es auténtico, pero hay autoengaño. ¿Por qué? Porque no hay conciencia de la enfermedad. Hay dificultad para reconocer y aceptar la enfermedad. Yo siempre les digo, por eso es el primer paso, ¿no? El más complicado, la aceptación, ¿sí? Y es difícil porque a la hora de aceptar que tengo una enfermedad, pues necesito hacerme responsable de ella. Necesito hacerme responsable del tratamiento. Nosotros decimos, y se dice, ¿no? No son responsables de la enfermedad, pero sí son responsables del tratamiento. Y si yo asumo o si yo no asumo una adicción o una enfermedad, yo no me asumo responsable o yo no acepto que tengo una enfermedad, pues no es necesario trabajar o tener un tratamiento. Y entonces, pues sí quieren hacer su vida o sí quieren retomar o sí quieren pedir perdón o sí lo que sea, pero no hay disposición o no hay voluntad, buena voluntad, dicen, para generar los cambios necesarios de hábitos, de conductas, de actitudes, de creencias para dejar el consumo, ¿no? Entonces ahí es donde nos damos cuenta
de esta parte del autoengaño, ¿no? Y puse ahí como ejemplo, o puse estas imágenes de las semillitas, ¿no? Porque justo en esta etapa es donde empezamos a meter las semillitas y empieza ahí a medio sacar raíz, etcétera, ¿no? Pero muchas veces en ese, ya tengo una raicita, ya es suficiente y creo que ya puedo cultivar, ¿no? Ya puedo cosechar, perdón, ya puedo salir, ¿no? Ya puedo hacer, sí, porque ya me siento bien, ya me siento mejor. Ojo, hay que tener en cuenta que pues ya no estoy intoxicado físicamente, mi cuerpo se siente mejor, mi cerebro se siente mejor, pero la parte de la desintoxicación psicológica, digámoslo así, o trabajar la dependencia psicológica, pues es lo más difícil, ¿no? Y yo les digo, pues, cuando me dicen, ya me di cuenta, ¿no? Me retroalimentan y ya me doy cuenta. Y digo, "Ay, pues, ¿cómo le haces?". Porque me retroalimentan y yo digo, ay, tardo mucho para darme cuenta. Y para generar un cambio consciente, pues también tardo muchísimo, ¿no? Entonces, y no es que no tenga intenciones, simplemente, pues, muchos años haciendo lo mismo, teniendo los mismos comportamientos, pues es muy difícil cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Luego viene la etapa del síndrome del tercer mes. Aquí, este es un tema bien delicado. Ojo, todo lo que estoy diciendo aproximadamente es un periodo de 3 meses, ¿no? El primer mes de adaptación, ¿sí? El segundo mes de todo este romanticismo, este amor romántico, este enamoramiento en la recuperación, el sentirme que ya estoy bien, que ya entendí, que ya aprendí, pero que a veces no siempre hay conciencia. Y pues en este tercer mes o esta etapa, que es el síndrome del tercer mes. Aquí, pues hay de dos sopas, ¿no? O abandono o lo abordo de manera terapéutica. Y seguramente algunos, porque veo que hay familias de aquí de Casa Body conectados, y seguramente lo han de haber experimentado, pues ya tengo mis 3 meses, ya me di cuenta, ya me siento mejor, ya entendí, ya aprendí, ya me dijeron las herramientas, ya todo bien, pues ya, ¿no? Ya estoy listo, ya vámonos, vámonos. Ya aquí ya no tengo nada que hacer, ¿no? Ya todo lo que aprendí lo puedo ir a poner en práctica afuera, ¿sí? Todo lo que aprendí, las herramientas, ya sé que tengo que ir al grupo, que tengo que ir con el padrino, todas estas cosas que pues sí, se les dicen, ¿no? Que tienen que hacerlas. Ay, perdón. Se les dice que tienen que hacerlas y pues sí tienen la disposición, pero pues no es tan sencillo, ¿sí? No es nada más el querer hacerlo, ¿no? Y aquí es donde muchos pues abortan proceso. Aquí es donde muchos dicen, pues ya cumplí mis 3 meses, pues ya me voy, ¿sí? Ya estoy listo. Ya tengo herramientas, ¿no? Y aquí es donde la familia tiene una participación pues súper importante, ¿no? Si la familia está en tratamiento, si la familia está trabajando en sí mismo, si la familia está yendo a grupo, está yendo a terapia y está haciendo lo necesario, porque a veces es difícil también aceptar como familiar que tengo un hijo o un esposo o una hija, una esposa o un lo que sea con la enfermedad de la adicción. Hay mucho estigma todavía sobre la enfermedad de la adicción, ¿no? Como, ah, eres adicto, híjoles, cuida tu bolsa, ¿no? Y puras de esas. Y no es así. Eh, entonces, no, no todos aceptan, no todas las familias aceptan que tienen un familiar con adicción, ¿no? Entonces, pues claramente al tercer mes tu familiar pues se ve bien, tu familiar está mejor, tu familiar ya no está consumiendo, ya no se está drogando, está tranquilo, está trabajando, está teniendo su proceso, se está dando cuenta, está queriendo, claro que se va a ver mejor. Sin embargo, no es el momento de dejar o de abandonar un tratamiento. ¿Y por qué?
porque me atrevo a decir que pues, no es el momento. Porque hablamos de que la adicción es una enfermedad en el órgano que es el cerebro, ¿sí? Y se genera un defecto, se genera un daño, y para que haya una neuroadaptación o que nuestro cerebro esté mucho mejor, pues todo esto es a partir de los 2 meses. Yo puedo empezar a ver un cambio auténtico, ¿sí? Y pues 3 meses no están ni cerca de los 12, ¿no? Entonces, a los 12 meses yo puedo empezar a ver un cambio, eh, eh, pues más auténtico, más real, ¿no? En la persona. El cerebro está mejor, ¿sí? O sea, 12 meses sin consumir. Entonces, pues al tercer mes o este síndrome del tercer mes, pues el abandono, pues es como esta semillita que sembraste, pues como si viene un ave y se lo come, ¿no? Sin embargo, pues también está esta otra parte, el abordarlo terapéuticamente, porque como les digo, todo lo que expresan, todo esto que sienten, estas ganas, todo eso es real, ¿sí? Y eso no quiere decir que no lo quieran hacer, eso no quiere decir que no sientan emociones, que no tengan la motivación nuevamente. Finalmente es lo que se había perdido, ¿no? El placer y la motivación, ¿sí? Entonces ya están nuevamente. No quiere decir que no esté pasando. Entonces se tiene que abordar de manera terapéutica, tanto individual como grupal, ¿sí? Psicoeducativamente, se tiene que seguir alimentando la parte de la recuperación. No nada más es, ya me siento mejor y ya estoy listo, ¿no? O lista. Luego sigue la etapa de la recaída. Imagínense que llega su familiar con toda la actitud del tercer mes o todo el síndrome del tercer mes y ya estoy listo, ya me quiero ir. Vámonos, mamá, vámonos, papá, ¿no? Ya, no tenemos nada que hacer aquí. Y entonces la mamá o el equipo terapéutico o quien sea, pues le dice que no es momento, ¿sí? Que 3 meses no son suficientes. 3 o 4 meses o 2 meses no son suficientes. Entonces viene esta etapa de la recaída, ¿sí? Y la recaída puede ser, dependiendo el tipo de tratamiento. Nosotros, por ejemplo, es un tratamiento de medio camino también, en donde los pacientes salen y vienen o empiezan a reintegrarse a la sociedad, buscan un empleo, etcétera, tienen contacto con el exterior, salen con las familias, etcétera. La recaída puede ser por consumo de sustancias. No es necesario, ¿sí? Pero sí puede existir. Y también está la recaída conductual. Entonces, les repito, ¿no? Imagínense esta persona que ya a los 3 meses se quiere ir o ya se siente listo, realmente lo sienten, y se les da una negativa, lo que decíamos hace rato, pues como todas estas emociones desagradables o todas estas consecuencias que nunca había asumido, pues el día de hoy tengo que asumirlo, ¿no? Y el estar en un proceso de recuperación por consumo o por abuso de sustancias o por adicción, pues es también a partir de haber decidido tener este primer consumo, ¿no? Entonces viene esta recaída conductual y empezamos a ver nuevamente la manipulación, la mentira, todo esto que habíamos mencionado hace ratito, eh, el chantaje emocional, el sí, como tú no estás encerrado, sí, como tú nada más me quieres tener aquí, tú quieres dormir bien, etcétera, etcétera. Y esa es una recaída, sí, una recaída conductual. Y es parte del proceso. Creo que es importante que lo tengan bien, bien claro. Permítanme 2 segunditos. Entonces, una vez que pasa esta etapa de la recaída, ¿sí? Una vez, pues no sé, les repito, muchas veces se da el consumo de sustancias, les repito, no es necesario, pero también se habla de que a veces la recaída o este desliz es parte de un proceso, ¿no? Del proceso de recuperación.
Espero que no tomen esto como arma, ¿no?, para justificar recaídas, porque tampoco se trata de eso, ¿no? Pero muchas veces sucede. Y, y nos pone como en perspectiva, ¿no? De en dónde estamos en este proceso de recuperación, ¿no? Eh, y yo he visto gente que ha tenido recaídas, pero se ha levantado, se ha dado cuenta, ¿no? Ha sido fondo de sufrimiento, ¿no? El decir nuevamente, sí, el decir tenía tanto tiempo limpio y otra vez voy a comenzar. Muchas veces eso, pues es este fondo de sufrimiento. Sí, y deciden, ¿no? ¿Sabes qué? Ahora sí reconozco que tengo un problema porque yo creí que ya estaba listo, yo creí que ya estaba bien, yo creí que iba a lograrlo, ¿no? Que yo podía controlarlo y efectivamente, pues no sucedió de esa forma, ¿no? Entonces, muchas veces la recaída por consumo, pues sí, es parte del proyecto, del proceso. En el caso de la recaída conductual, viene esta parte, el contención terapéutica, el apoyo, el acompañamiento, el darse cuenta, el que la familia siga poniendo límites, que la familia siga haciendo su parte y entonces se puede trabajar, sí se puede abordar esta parte de la recaída conductual. Y una vez que salen de esta recaída o se levantan de esta recaída conductual, emocional, viene la parte de la conciencia, ¿no? Muchas veces. La familia tiene mucha participación en esto, ¿sí? Y es aquí cuando empezamos a ver conciencia, cuando los pacientes, las personas, la familia incluso, empieza realmente a utilizar este término, a utilizar esta frase de el tiempo que sea necesario, es cuando empezamos a ver que hay conciencia. Y ojo, no estoy hablando de estar internado o estar internado aquí en Body, estoy hablando de vivir un proceso. Lo que sí puedo decir es que vivir un proceso en el exterior, pues es muy difícil, ¿no? El tener acceso a la sustancia y el no tener a lo mejor un equipo terapéutico a la mano, híjoles, es muy difícil. Sí, el no tener al grupo, sí, y tú querer hacerlo solo, pues es muy, muy difícil. Y en el programa se habla, sí, en el programa se habla de esto, de esta autosuficiencia, ¿no? Todos estos pensamientos distorsionados, todo esto que mi cerebro eh, genera a partir del defecto, ¿sí? Por la enfermedad, todo eso que sucede en mi cerebro, yo lo empiezo a reflejar en mi toma de decisiones, en mi falta de control de impulsos, etcétera. Y entonces es muy difícil vivir un proceso de recuperación sin estar en contención, ¿no? Sin estar en acompañamiento. Obviamente hay excepciones, porque sí ha habido gente que dice, no, hombre, este fondo perdí esto, ¿no? Perdí, no sé, una pierna, perdí a mi familia, perdí, y este fondo del que hablábamos, ¿no? Y ese fondo es suficiente, ¿no? Entonces, cuando llegamos aquí de que el tiempo es necesario o que el tiempo que sea necesario, sí, es cuando el nivel de conciencia de enfermedad, sí, y mi compromiso, mi responsabilidad con mi tratamiento y con mi recuperación empieza a florecer, ¿sí? Empieza a fortalecerse, ¿sí? Y es ahí donde yo empiezo a hacerme responsable. Aquí la familia tiene, bueno, en todo el proceso, una gran participación, ¿no? Si yo como familia me voy en el rollo de, sí, caigo en su manipulación, caigo en su chantaje emocional, seguimos en este ciclo de la codependencia y el chantaje emocional, ¿no? Pero cuando yo como familia me empiezo a tratar y empiezo a darme cuenta de esta dinámica y digo, yo también estoy bien enfermita, ¿sí? Y yo también tengo que tratarme, entonces es ahí cuando yo empiezo a hacer cambios y dejo o rompo con esta dinámica que fomenta o que fortalece la adicción o la dependencia, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a poner límites, cuando yo empiezo a entregarle su vida al paciente o a mi familiar con adicción,
no le queda de otra más que hacerse responsable. Y es ahí donde viene a florecer toda esta responsabilidad sobre mi recuperación, ¿sí? Y acuérdense lo que les decía, la enfermedad pues no es la decisión, no son responsables de la adicción, pero sí son responsables de su tratamiento. Eso sí es bien importante tenerlo claro. Entonces, una vez que llegamos a este punto de el tiempo que sea necesario y en este tiempo empieza a haber una mejor actitud, empieza a haber esa conciencia, empiezo a darme cuenta, ¿sí? De lo que necesito hacer, lo que tengo que hacer, que no nada más es de ganas, ¿no? Sino también es de acción, es de cambios, es de, pues sí, de acción, de cambios, ¿sí? De seguir en este tratamiento. Me empiezo a dar cuenta, empiezo a trabajar en mí y al mismo tiempo empiezo a sentir motivación, empiezo a sentir empatía, sí, empiezo a sentir compromiso, empiezo a sentir amor, sí, y yo lo he visto aquí con los chicos, ¿no? Con las chicas, con las familias, sí, como empiezo a querer apoyar, acompañar, sí, a la otra persona. Y eso es algo que lo vimos al inicio, ¿no? Como defecto en el órgano, pues pierdo el placer, pierdo el placer, pierdo, ay, se me fue la motivación, ¿sí? Y pues se me congelan las emociones y todo este asunto. Entonces, para llegar a este punto en donde ya hay empatía, ya hay motivación, ya hay compromiso, ¿sí? Ya me ayudo a mí ayudando a la otra persona, es porque ya ha habido un proceso, ya estamos de ganancia en la desintoxicación, no solo física, sino también psicológica, ¿sí? Eh, y eso es importante, la parte de me ayudo ayudando, ¿sí? Yo aquí veo a muchos pacientes que sí están en este punto de no, sí, le quiero entrar y todo, pero pues yo no me meto en el proceso de los demás, ¿no? Yo no digo nada, yo nada más aquí conmigo, etcétera. Y no, por algo es una comunidad terapéutica. El programa de los 12 pasos habla justo de eso también, pues, ¿sí? De compartir el mensaje, ¿no? De jalar o ayudar al otro, ¿no? Sí, y también habla de una comunidad, habla de un grupo, ¿no? De hombro con hombro, dicen, ¿no? Entonces, cuando ya estamos en ese punto de conciencia, ya lo entendimos todo, ¿no? Ya estamos de ganancia, ¿sí? Y si se han dado cuenta, pues es un proceso largo, no, pues no es cualquier cosa, ¿sí? Y una vez que yo estoy en me ayuda a mí ayudando a la otra persona, una vez que yo puedo generar empatía, puedo generar amor, puedo generar compromiso, compasión, etcétera, también empiezo a darme cuenta de muchas cosas que me dolían, que viví, muchas cosas que fui víctima, etcétera, y empiezo a perdonar, empiezo a perdonarme, empiezo a aceptarme, empiezo a vivir en el presente, a agradecer. Y es ahí donde viene esta oración tan famosa y tan que nos ubica, ¿no? En el solo por hoy, pues esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, ¿no? Y pues eso, sí, finalmente la recuperación, pues sí, sí es posible, pero es un proceso largo, es un proceso doloroso, sí, pero también es un proceso maravilloso en donde te empiezas a encontrar a ti, conectas con otras personas, sí, y sientes amor, sientes compasión. Lo que sí creo es que muchas veces las personas cercanas no le permiten a la persona con adicción experimentar esta, esta parte hermosa o agradable de la recuperación, ¿no? Porque justo yo muchas veces les digo a las familias, no le generes necesidades que ni tienen, ¿no? Yo escucho a los pacientes muchas veces decir, es que no necesito eso, no necesito nada, estoy bien. Y la familia, como no está en su tratamiento, pues continúan, ¿no? ¿Y qué necesitas? ¿Y qué quieres? ¿Y qué te llevo? Sí, relacionándose de la misma forma, dando amor de la misma forma. Y yo les invito realmente a que se traten, a que trabajen, a que así como los pacientes o las personas con adicción que viven un proceso de recuperación se recuperan a ellos mismos,
¿sí? Se encuentran, se reconocen, sienten nuevamente, se descongelan emocionalmente, pues yo también les invito a ustedes, a las familias, a las personas cercanas, a que también se recuperen, ¿sí? A que también trabajen en ustedes mismos y a que todo lo que les dolió, todo lo que les duele, pues también lo pongan sobre la mesa, ¿no? También lo hablen, también lo trabajen y que sanen, ¿sí? Porque se los merecen, ustedes se merecen sanar y también sus familiares merecen sanar. Yo les invito a que les den la oportunidad y a que se den la oportunidad de sanar, ¿no? Y pues eso sería todo de mi parte. Yo espero que haya quedado claro. En lo personal es un tema que a mí me gusta mucho. Sí, se me hace eso, como muy esperanzador, muy, pues no sé, fortalece o, ajá, está reforzando el motivo por el que yo estoy aquí trabajando en esta área o en este tema de las adicciones, ¿no? Pues muchas gracias, la verdad, muchas gracias a todas las personas que están presentes y pues igual pasamos a contestar algunas dudas. No me voy a tomar mucho tiempo para pues no quitarles más tiempo, ¿no? También ya sé que es tarde y hace frío además. Entonces, pues vamos a revisar algunos. Caray, ¿qué hice? A ver. A ver, a ver. Saludos a todos, la verdad. Yo me siento muy agradecida de que estén aquí y cada vez es más fácil para mí estar aquí frente a esta computadora hablando, ¿no? Dice por aquí, Alan, dice, pregunta, ¿y en cuánto tiempo después de dejar de consumir sustancias se descongelan las emociones? Pues justo lo que les decía, ¿no? O sea, viene este tiempo de abstinencia físicamente, 15 días, empieza a haber esta desintoxicación física, pero en la parte psicológica, pues es bien relativo para cada quien, ¿no? Cada proceso es diferente, ¿sí? Tiene mucho que ver también con la parte de la resistencia, ¿no? Entonces le quitas el consumo de sustancias y, no sé, al mes empiezas a ver señales de vida, ¿no? Señales emocionales, ¿sí? Sin embargo, pues no es determinante para todos, ¿no? Pero sí se empiezan a descongelar. Eso no quiere decir que si se descongelan las emociones, pues ya mis cambios de conducta, actitudes y pensamientos, pues van a cambiar, ¿no? Pero sí, como al mes empezamos a ver señales de vida, ¿no? Y que igual, como les decía, al principio se generan estas emociones de culpa, ¿no? Esta primera semana de culpa, de remordimiento, empieza a haber este tipo de emociones, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, pues ya empiezan a generar otro tipo de emociones también. Tiene mucho que ver también con los estímulos. De verdad, yo, y lo he dicho, todo, ¿no? Estímulos, el que hablen, el que se permitan, sí, el que hasta las vitaminas te ayudan, ¿no? Todo esto suma y suma y suma y suma, pero cada persona es diferente. Lo que sí yo te puedo decir es que como al mes ya estamos ahí bien, como más claros con las emociones. De hecho, tú le preguntas a una persona cómo te sientes y tiene esta dificultad para identificar qué emoción es la que estás sintiendo, ¿no? Sí. Muchas gracias, Alan. Luego, más preguntas. Dice por aquí Flor Rusa. Dice, ¿y si no toca fondo a pesar de no ayudarlo a salirse con la suya o sin consecuencias? Fíjate que esa, bueno, me voy a poner para que me vean aquí. Sí, fíjate que esta de no tocar fondo, aunque no se les dé la ayuda o que no se les ayude a salirse con la suya o que no tengan consecuencias,
Luego de repente yo he escuchado gente que dice, es que no he tocado fondo, ¿no? Y entonces les empiezas a decir, ok, esto y esto y esto no es un fondo. Y de repente hay como mucha distorsión porque dicen, es que no estoy terminando en la calle, ¿no? No he terminado en la calle. Y esa es una forma en que la familia les ayuda, ¿no? El que tengan un techo, el que tengan comida, o sea, no, literalmente no es como te resuelvo la deuda, ¿no? Sino tienes una casa donde llegar, ¿no? Hay familias que dicen, es como le voy a negar comida. Y eso es resolverle, ¿sí? Porque pues tiene comida y tiene que ver con las necesidades básicas, pues entonces yo les aseguro que si la familia o la persona que está alrededor les niega el taco, como dicen, eh, ahí está un fondo, pues, ¿sí? Entonces, sí tocan fondo, ¿sí? A lo mejor no es cuando tú consideras que ya es el fondo, ¿no? Pero sí llega un punto en el que tocan fondo y entre más uno se retire, pues más rápido caen en eso, ¿no? No sé si responda a tu pregunta. Muchas gracias. Mm, dice Abelín Uribe, en ese momento se puede recordarle todo lo que ha pasado. ¿En qué momento? Pero bueno, no sé a qué momento te refieres, pero sí, claro, sí es importante, no con el afán de culpar, ¿no? De decir, ay, hiciste eso y te culpo. No, 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 no con el afán de culpar. Y muchas veces sí es necesario que la familia reclame, ¿no? Sí, pero no, no es como recriminarle o algo así, pero sí es importante hacerle ver a la otra persona o hablarle a la persona que tiene adicción, pues de lo que ha pasado, las situaciones, porque, y esto todos, personas con adicción o sin adicción, cada uno vive su realidad. Si yo vivo mi realidad, ¿sí? Y yo puedo ser bien honesta y hablarte de mi realidad, de lo que yo siento, lo que yo experimento, lo que yo creo, mi intención de por qué hice las cosas, etcétera. Y a lo mejor podemos estar en la misma situación y tú vives una realidad diferente, ¿no? Y tú experimentas otras cosas y vives otras cosas. Y si tú me haces ver o tú me dices, yo voy a tomar en consideración y voy a decir, ok, esto que yo hice sin intención, pues sí tiene un efecto en otra persona. Y entonces decido hacer modificaciones. Entonces, muchas veces la persona con adicción, pues número uno, porque todos vivimos una realidad diferente. Y número dos, porque hay una intoxicación, hay una distorsión todavía mayor de la realidad, no se dan cuenta. Entonces, sí es bien importante que como pues, persona cercana, pues sí le digas, no le recuerdes. No, repito, no con el afán de estarle dice y dice cada rato, no es que hiciste lo mismo, ¿no? De estarle ahí repitiendo, pero sí como esta de date cuenta, ¿no? Y pues eso, no sé, espero que sí haya respondido. Muchas gracias por la pregunta. Luego dice, ¿se considera que después de este tiempo realmente viene un trabajo de introspección, pero es cuando empieza el síndrome de abstinencia o craving? Eso lo van a estar pues viviendo constantemente. Y aquí es donde viene la parte de que la persona con la enfermedad se responsabilice de su tratamiento, porque pueden pasar muchos años, pueden venir situaciones diferentes y genere un craving, no pase algo que me estimule y lo asocie y me den ganas de consumir. Entonces, no porque me den ganas de consumir, voy a consumir, ¿no? Le decía a una persona, porque me decía, es que yo no quiero consumir, yo me voy a recuperar porque yo quiero recuperarme, ¿no? Y quiero hacer las cosas bien. Entonces, mi pregunta era, ¿y cuando no quieras hacer las cosas bien? Y cuando no te quieras recuperar, ¿qué vas a hacer? Pues, ¿sí? Porque eso va a suceder en algún punto. Y ahí es donde, pues, uno dice, pues, ¿qué herramientas tengo, no? ¿Qué herramientas me hacen falta? Si me hago responsable de mi tratamiento, pues, veo mi kit de herramientas y veo qué es lo que me hace falta, qué es lo que tengo, ¿no? Pero sí, empieza esta parte de la abstinencia o craving, pero te digo, es algo que constantemente se puede estar viviendo. No sé, a lo mejor, y eso pasa, no sé si les ha pasado, ¿sí?
que de repente, ay, huelen un perfume, ay, se acordaron del noviecillo, de la noviecilla de la secundaria, ¿no? Y, ay, me acuerdo que esta persona, lo asocias, ¿no? Es un estímulo externo, sí, genera algo en mi cerebro y entonces digo, ay, el recuerdo, sí, y es muy similar. Puedo estar en una situación, puedo obtener una pérdida y empieza esto que me genere un craving, ¿no? Tengo que estar preparado para ese momento también. Muchas gracias, Gabriela. Ay, qué bonitos comentarios. Muchas gracias a todos, la verdad, y a todas. ¿Y qué otra pregunta? Pues creo que ya no hay preguntas. Ya no veo. Aquí veo una. Dice, ¿es el amor un elemento importante en la rehabilitación? Claro que es bien importante, pero ojo, el amor adulto, sino el amor inmaduro, no el amor infantil, sí, sino el amor adulto, desde la responsabilidad, sí, de llevar a la persona o acompañarle a la persona, apoyar a la persona, pero pues como adultos, no como niños de repente. Pasa que como familia no sabemos de otra forma, no sabemos o no hemos aceptado que nuestro familiar ya es un adulto y lo seguimos tratando como un niño, ¿no? Como un infante y el familiar tiene 40, ¿no? 50, 60 y lo seguimos tratando de la misma forma, manteniéndolo vivo, ¿no? Cuando somos niños necesitamos que nos mantengan vivos porque constantemente estamos buscando peligro para, no sé, matarnos, no sé. Pero eso, pues, o sea, necesitamos de un adulto para que nos cuide, pero ya una vez que nos convertimos en adultos, pues se supone que somos el adulto que nos cuidamos, ¿sí? Y muchas veces como familia seguimos tratando a nuestro familiar como niños, ¿no? Yo tengo a mis hermanos y mis hermanos tienen 31 y yo sigo pensando que tienen 17, 15 años, ¿no? Y es ese sentimiento, no me imagino como mamá o como papá cómo se debe de sentir, ¿no? Pero sí, el amor es bien importante en la rehabilitación, pero el amor adulto. Muchas gracias, Rafael. Dice, como familiar, ¿recomendarías un internamiento para generar empatía con el tratamiento del paciente adicto? Más que para generar empatía, pues para tratarse a uno mismo, ¿no? Aquí hacemos reuniones familiares cada 15 días y y todos proponen, ay, un internamiento familiar, ¿no? Hay opciones. Tengo entendido que hay lugares en donde ofrecen como este internamiento una semana, no sé cuánto tiempo, pero pues más que un internamiento, pues sí un tratamiento, ¿no? Sí, siempre lo digo, terapia individual, grupo de Al-Anon, grupo de codependientes, grupo de Nar-Anon, de neuróticos, etcétera, etcétera. Todo, la ayuda mutua es muy importante también. Sí, los que creen en Dios, una religión, o sea, estos escenarios pues son terapéuticos, entonces sí, el estarnos tratando, no estar escuchando podcast, estar leyendo, todo eso es parte de un tratamiento, sí, que como familiar pues podemos vivir sin necesidad de un internamiento, que sí debería de haber, eso sí. Dice, pues, ay, pues muchas gracias por todos sus comentarios, bien bonitos, bien importantes y pues nos motivan, ¿no? Nos motivan a todos aquí en Casa Body a continuar, ¿no? A continuar con esto que hacemos o que procuramos cada 15 días, estar informando. Esto también es parte del tratamiento de ustedes, ¿no? Y del tratamiento de sus familiares, porque si ustedes sanan, pues también ayudan o acompañan a sanar a la persona con adicción, ¿no? Hay que tener en cuenta esto, la mejor forma en que podemos ayudar a nuestro familiar y a nosotros es aceptando que esto es una enfermedad y que es una enfermedad que tiene tratamiento, ¿sí? Y que tiene final también, tiene finales no tan agradables si están en una adicción activa y pues un final de una vida útil y feliz, pues. Entonces, pues eso, invitarles a que ustedes también estén en constante tratamiento,
Y pues nada más. Muchas gracias, les agradezco, que tengan muy bonita noche y pues gracias por haberse quedado hasta este momento. Les mando un abrazote y nos vemos en 15 días con alguno de mis compañeros o compañeras. Les mando un abrazo, bonita noche. Gracias.